Queremos resolver el triángulo correcto dado la longitud del lado B es 8 unidades, y la medida del ángulo B es 38 grados. Entonces, si el ángulo B es de 38 grados, el lado B es opuesto a este ángulo. A esto estaría el lado B. Sabemos que esta longitud es 8 unidades. Así que este es el ángulo A, entonces estaría lateral A. Si esto es el ángulo C, estaría lateral C. Comience a encontrar la medida del ángulo A. Sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser de 180 grados, pero también es verdad que los dos ángulos agudos debe tener una suma de 90 grados, que significa la medida del ángulo A debe ser igual a 90 grados, 38 grados, que es igual a 52 grados. Ahora, necesitamos encontrar la longitud del lado A, y la longitud del lado C. Para hacer esto, debemos utilizar una ecuación trig. Entonces, lo primero que tenemos que decidir es qué ángulo queremos usar en la ecuación de activación. Digamos que queremos usar ángulo A. Sabemos que también tenemos que usar la longitud del lado B porque solo podemos tener uno desconocido en nuestra ecuación. Entonces, si queremos usar este ángulo y este lado, digamos que queremos encontrar la longitud del lado C. Bueno, B es el lado adyacente al ángulo A, y C es la hipotenusa. Y, dado que la función coseno involucra el lado adyacente, y el lado de la hipotensión de un triángulo correcto, sabemos que tenemos que usar el coseno de 52 grados en nuestra ecuación. Así que nuestra ecuación será el coseno de 52 grados. Debe ecuarse la relación del lado adyacente de la hipotenusa O de 8 sobre C. Ahora, para borrar esta fracción, multiplicaremos ambos lados por C, así que simplifique. Para tener Cx cosine 52 grados debe ser igual a 8. Y ahora dividiremos ambas señales por un coseno de 52 grados. So C igual este cociente aquí. Así que ahora iremos a la calculadora. Una de las cosas más importantes que hacer es reconocer que tenemos que tener nuestro calculador en modo grado. Así que presionaré la tecla Mode. Aviso como en mi tercera fila se destaca la característica de grado. Así que estoy en el modo correcto. Si regreso a la pantalla de inicio, y ahora quiero encontrar este cociente aquí. 8 dividido por cosine 52 grados. Si redondeamos al décimo más cercano esto sería 13.0. Ahora necesitamos encontrar la longitud del lado. Ahora que sabemos la longitud de dos lados del triángulo correcto, podríamos utilizar el teorema pitagoriano, pero va a ir adelante y utilizar otra ecuación trig. Así que avancemos y usemos el ángulo de nuevo. Sabemos que vamos a utilizar lado porque es lo desconocido. Ahora, tenemos la opción de usar el lado C, que es aproximadamente 13.0, o el lado B, que sabemos exactamente 8 unidades. Voy a usar el lado B porque sé que este es el valor exacto. Si utilizo el valor inventado del lado C habrá más de un error. Ángulo de referencia A, aviso como el lado A es el lado opuesto, y el lado B es el lado adyacente. El valor de la función trig que utiliza el lado opuesto, y el lado adyacente de un triángulo correcto es tangente, lo que significa ahora tendrá la ecuación tangente 52 grados, debe igual a 1 dividido por 8. Aviso en esta ecuación podemos solucionar por uno en un paso. Podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por 8. Para determinar el valor de A, aviso aquí esto se simplifica. Así que A es aproximadamente igual a este producto aquí. 8x tangente 52 grados. So 8 tangente 52 grados. Entonces, la longitud del lado A al décimo más cercano sería aproximadamente 10.2 unidades. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.